Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. A nosotros nos llama la atención el libro de los Salmos porque nos enseña la profundidad de deleitarnos en Dios. El Salmo 1 es considerado un resumen compacto en el cual se encuentra la esencia de todo el libro de los Salmos, ya que nos enseña de forma resumida cuál es la misión del hombre, que es deleitarse en la ley del Señor. Al ver esto, podemos, basándonos en esto, queremos hacer una división del pasaje en cuál es el hombre bienaventurado y cuál es el consejo de los impíos. El segundo punto, cuál es el resultado de vivir como en el camino justo y cuál es el resultado de vivir conforme a la mundanalidad. Y al final tendremos una diferencia o una aplicación. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se deleita en el camino de los pecadores, ni en la silla ni se siente en la silla de los escarnecedores. Cuando nosotros nos preguntamos ¿cuál es el consejo de los impíos?, podrían venir a nuestra mente muchas ideas, podrían venir a nuestra cabeza muchas definiciones de qué podría ser el consejo de los impíos. Por poner ejemplo, si vemos en cuanto a la mujer, ¿qué nos dice el consejo de los impíos? Nos dice que para que una mujer pueda obtener la felicidad tiene que tener una pareja, pero para tener una pareja tiene que ser bonita, pero para ser bonita tiene que ser así, asá, basándose en su físico, que tiene que ser voluptuosa y que tiene que tener curvas definidas, y al final termina enfocando a la mujer hacia ese norte. Y si obtiene un pretendiente, lo que le dice es que tiene que y él quiere tener relaciones íntimas con ella, debe hacerlo porque si no lo va a perder, esa es la única forma de hacerlo. En cuanto al hombre, nos dice que tenemos que mientras más mujeres tengamos, más hombres seremos. Pero para atraerle a las mujeres tenemos que tener dinero, tenemos que tener vehículos y tenemos que ser atrevidos, si no, no encajamos en el patrón. Yo quisiera presentar una cara más sutil, que es el concepto común que tenemos en mundanalidad. Tenemos el concepto de que es esto, o sea, vivir así, buscando el deleite en mujeres, o vivir buscando el deleite en hombres, pero hay una que es más sutil, y que es la que más nos choca, y más afecta a la iglesia hoy en día, que es una moralista. Esta última te dice que la primera y la segunda no son correctas, o sea, están mal, pero entonces enfoca el sentido de nuestro vivir, y de esta forma, como lo voy a decir, va a sonar, no, pero es obvio, eso se puede identificar, pero es un poco más sutil de lo que parece. Nos dice que lo que nos define son nuestras carreras, que nos definen son nuestras metas, las metas que queremos cumplir o sea, las metas que tenemos, cómo las cumplimos. Mientras más enfocada esté en cosas materiales, mejor. Suena como, ¿y cómo no vamos a identificar eso? Pero el asunto es más sutil de lo que podemos pensar. Cuando vamos a ver cuál es la definición exacta del consejo de los impíos, el versículo 1 lo deja muy abierto a que puede ser esto o puede ser aquello, y el Señor lo hizo de forma, fue a propósito. Pero la respuesta más específica se encuentra en el versículo 2, que dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. La palabra que a nosotros
nos ayuda a saber cuál es el consejo del impío. Sino que en la ley de Jehová está su deleite. No es esto, no es esto, no es eso. Son todas juntas, porque todas juntas procuran una sola cosa, y es enfoca tu mirada, enfoca buscar tu placer, tu deleite, tu gozo en las cosas terrenales. La palabra de Dios nos dice en Romanos 1:20 una idea muy similar, 1:21 al 23. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. La misma idea. La verdad de Dios, lo que Dios ha revelado, lo que Dios nos ha mandado, siendo cambiada por lo que nosotros vemos, por lo creado, por lo que nosotros queremos o creemos que es lo que traerá, lo que nos completará como seres humanos. Tenemos esta parte, sabemos ya cuál es el consejo de los impíos. Busca tu deleite en cualquier otra cosa que no sea el Señor. Ese es el deleite de los impíos. Pero ¿cuál es la consecuencia de uno y del otro? Tenemos arriba un negativo positivo. No es el que hace esto, sino el que hace tal cosa. Pero eso es una acción. O sea, tú haces esto y el resultado está en el versículo 3 y versículo 4. Dice: será como algo firmemente plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prosperar. Ese que está escribiendo se está refiriendo al mismo de arriba, que dice: cuán bienaventurado. El bienaventurado buscará en la ley del Señor y encontrará el mandato, el patrón bíblico, el manual del constructor. Él nos hizo, Él sabe lo que debemos hacer para estar completos. Si seguimos su patrón, vamos al final de nuestras vidas. Ver que fuimos plantados junto a corrientes de agua. Nuestro deleite, o sea, las cosas que le daban sentido a nuestra vida, la encontramos porque la buscamos en la palabra de Dios. Tenemos entonces en el versículo 4, no así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. El mundo cambia de patrón cada 2 segundos. Hoy el estándar es ese, mañana podría ser otro. Ayer nuestros padres llamaban cosas malas a lo que ahora las personas podrían verlo como trivialidades. Entonces, si nos fijamos cuáles son las cosas que plantea el mundo y cómo con qué facilidad pasan, nos daremos cuenta que lo que dice aquí el autor bíblico es algo real. Los impíos, cuando nos llevamos del consejo del impío, seremos como paja que lleva el viento de un lado a otro y no sabremos dónde vamos, porque el estándar ya está marcado por alguien que ni siquiera sabe para qué fue creado. Mirando todo esto, mirando el impío, no sabe dónde enfocar, o sea, no tiene un enfoque correcto de dónde buscar su plenitud, no tiene un enfoque correcto de dónde puede ser llenado, dónde puede ser saciado, porque vive siguiendo su propio deleite, sus propias metas, su propio razonamiento. Él no así, el hombre bienaventurado, sino que se deleita en la ley de Jehová y en ella medita de día y de noche. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Cuando volvemos con la misma pregunta, ¿qué quiere decir este pasaje cuando dice, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos? Que no debemos dar lugar a que el mundo nos trace las pautas de cómo debemos vivir. Y que como creyentes debemos enfocar nuestra vista, nuestra mirada en las cosas que no son perecederas, que trascienden y que siguen hasta la eternidad, en lo que Dios ha trazado
como plan y propósito para nuestras vidas. No se trata de qué comeré mañana, qué vestiré, con quién me casaré, dónde viviré, sino de la palabra del Señor, qué Dios está buscando para mí. Vemos muy comúnmente que los padres, aún en nuestras iglesias, les enseñan a sus hijos que tienen que ser grandes profesionales, tienen que ser grandes doctores, tienen que ser grandes médicos, tienen que ser grandes ingenieros. Y muy rara vez vemos a un padre enseñándole que tiene que ser un gran misionero a su hijo, que tiene que ser un gran pastor, que tiene que ser un gran maestro, que tiene que dedicarse, buscar cuáles son sus dones, cuáles son el llamado que Dios está haciendo en su vida, para el momento en que vaya a escoger una carrera, escogerla en base a ese llamado que Dios ha hecho, y pueda todos los días conscientemente darle la gloria y la honra a Dios a través de lo que hace. Amén. Cuando miramos que Pablo le dice a los corintios, ¿cómo es posible que ustedes lleven su causa ante los impíos para que le digan qué tienen que hacer? ¿No saben ustedes que hasta los ángeles juzgarán a ustedes? Por eso no pueden tener los impíos, no pueden prevalecer el juicio de los impíos en la congregación de los ángeles, porque en el día del juicio no permanecerán. El Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Dios les bendiga. Amén.